Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos y queridas hermanas de este encuentro que semana a semana tenemos? Gracias le damos a Dios porque nos da la oportunidad de poder encontrarnos por este medio, el medio del video, el medio de el compartir, ¿verdad? A través de internet estos mensajes, estas enseñanzas que Dios ha dispuesto en el corazón de sus hijos para que a través de ellas podamos estar creciendo y madurando espiritualmente, tanto como hijos como miembros de una congregación, la cual crece, la cual se fortalece y la cual camina en la dirección que Dios ha dispuesto para nosotros. Y entonces, en esta entrega vamos a estar trabajando en el libro de Deuteronomio que comenzamos la semana pasada con una breve introducción. Pero como siempre hacemos y antes de cada clase, es importante la oración para entregar este momento en las manos del Señor, para disponernos tanto físicamente como mentalmente, así como también espiritualmente, para que el mensaje de la palabra de Dios penetre con poder, como esa espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y entonces no produzca en nosotros lo que Dios ha enviado a hacer. Así que en este momento te invito a poner en pausa este video para entregar este momento en las manos del Señor, para orar que toda distracción sea quitada de nuestra mente, para que nosotros podamos estar encontrando ese momento de intimidad, ese momento de aislamiento en el cual nos entramos en ese aposento alto y cerrada la puerta allí en presencia de nuestro Señor, somos ministrados por medio del Espíritu Santo, quien fue enviado, entre otras cosas, también para enseñarnos todas las cosas y para recordarnos aquellas cosas que son importantes y aquellas leyes que el Señor ha grabado en el corazón de sus hijos para que ellos vivan por ellas. Así que entrega en este momento, este tiempo, para que el Señor esté obrando en tu vida. Amén, amén y amén a cada oración. Muy bien, y en el comienzo de la clase pasada, ¿verdad? Cuando comenzamos este tema de Deuteronomio, bueno, vimos varios aspectos que tienen que ver con el contenido general del libro. Y uno de esos aspectos, uno de esos contenidos generales del libro, mencionamos de que era muy importante y muy propicio al tiempo en el año del que estamos viviendo. Que dijimos que este mes, ¿verdad?, para el calendario de Dios, para el calendario judío, corresponde al primer mes del año. Entonces era un buen tiempo para renovar nuestro pacto con Dios, para acordarnos de todas las cosas que Dios había hecho y para encauzarnos nuevamente en la dirección que Dios ha establecido. Y precisamente esos son contenidos muy fundamentales de este libro de Deuteronomio. Uno de ellos precisamente es el de renovar el pacto con Dios, ¿verdad? Y bueno, y para renovar el pacto con Dios, precisamente, es muy importante el acordarnos de las cosas. Y esta es una palabra, acordarse, es una de las palabras que se repite muchas veces a lo largo de todo el libro, se repite con frecuencia. Y yo quiero comenzar esta clase de hoy con Deuteronomio capítulo 4, versículo 23, donde allí
La palabra de Dios dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Entonces, no os olvidéis. El no olvidarse, es decir, el recordar, el acordarse. ¿Y de qué cosa tan importante, verdad? Las primeras que menciona este libro es el acordarse del pacto que Dios, que Jehová Dios estableció con vosotros, con vuestro pueblo, con nosotros en definitiva, ¿verdad? Ese pacto que el Señor estableció, el cual nos insta a guardarlo, a recordarlo, a atesorarlo, a no infringir, ¿sí? A no infringir en esas cosas que Dios las estableció como prohibidas, como negativas para la relación de su pueblo con él. Entonces, una de las cosas en la cual nosotros tenemos que recordar, una de las cosas en la cual nosotros tenemos que hacer esfuerzo para no olvidarnos y guardar, es ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Ese pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Ese pacto en el cual Él es en mí y yo en Él. Ese pacto de perdón, de santidad, de vida eterna. Ese pacto de relacionamiento con Dios. Ese pacto de ser hijos y de ser amigos de Dios. Ese pacto, ¿verdad?, que nos lleva a vivir una vida en completa paz y en completa libertad. Entonces, acordémonos en distintos momentos de nuestras vidas, cuando las cosas están bien, pero también acordémonos cuando las cosas se ponen difíciles, cuando aparecen pruebas. Acordémonos principalmente en ese momento, ¿verdad? Acordémonos del pacto que Dios ha establecido, de su palabra, para que nuestra fe no desmaye, para que nuestra fe no descaiga. Acordémonos de ese pacto que Dios ha establecido con sus hijos, con su pueblo, a través de la sangre derramada de Cristo Jesús, para que nuestra fe crezca, nuestra fe permanezca firme. Así cuando venga el día malo, nosotros estemos, y habiendo pasado ese día malo, nosotros permanezcamos firmes. Porque todo lo que acontece a nuestro alrededor, ¿verdad?, es externo. Es externo a nosotros. De algunas cosas de esas que ocurran podemos tener control, pero de la mayoría de ellas escapan a nuestro control. Pero sí tenemos el control de cómo nosotros reaccionamos ante esas circunstancias, ante esas adversidades, ante esas situaciones. Y eso sí, y ahí es donde radica, ¿verdad?, nuestra voluntad. Ahí es donde radica la acción del Espíritu Santo, del dominio propio en nosotros, porque ahí es donde nosotros nos posicionamos en quien hemos creído, nos posicionamos en nuestra identidad como hijos de Dios, y sabemos que en esa identidad nada de lo que acontezca puede afectarnos. Es decir, nada de lo que acontezca tocará nuestra alma, porque nuestra alma le pertenece a aquel que pagó el precio derramando su sangre en la cruz del Calvario. Así que acordémonos y guardemos ese pacto, atesorándolo en nuestro corazón y viviendo por él. También en Deuteronomio 7:18 vamos a ver de qué otra cosa debemos de acordarnos, de qué otra cosa tan importante debemos de acordarnos. 7:18 dice: no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. ¿Qué hizo Jehová Dios con Faraón y con todo Egipto? Con tremenda manifestación de poder, liberó al pueblo de Israel.
Entonces, acordémonos de esa gran liberación. Acuérdate de la gran liberación, la cual Jehová tu Dios te guió con mano fuerte, con mano extendida. Eso le dice al pueblo de Israel. Y hoy nos dice a nosotros que nosotros nos acordemos, que nosotros nos acordemos de esa liberación que Cristo produjo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por ti y por mí, esa liberación de la esclavitud del pecado, de la muerte, de la esclavitud de las cadenas de iniquidad, esa liberación poderosa que, que produjo en tu vida, sacándote de donde sea que el Señor te haya librado. Acuérdate de eso para atesorarlo en tu corazón y permanecer firme en ese renuevo que nosotros hoy debemos de estar adoptando delante del Señor. Vamos a ver qué nos dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Y dice allí el Señor: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebelde a Jehová. Entonces, acuérdate también de esas cosas, no para estar esclavizados a ellos, no para repetir la historia. ¿Recuerdan la clase anterior? ¿Recuerdan la introducción? Acuérdate, dice el Señor, de dónde te ha sacado, el hueco que dejaste en la cantera. Pero no es para repetir los errores, sino que para evitarlos nuevamente. Entonces, hay que acordarse de esos errores pasados, de esos pecados del pasado, pero no para volverlos a cometer, no como una forma de memoria histórica, ¿verdad? De las cosas que hacía, que podría en ese entonces quizá hasta considerarlas buenas, pero sino acordarse, porque esas son las cosas que a Dios entristecía, esas son las cosas que a Dios molestaban, y esas eran las cosas por las cuales estuvieron vagando hasta que toda una generación pasó y no pudieron tomar la promesa que Dios les había dado. Entonces hay que acordarse para saber cómo, en qué manera, ¿verdad? Y en qué cosas hemos sido rebeldes delante de Dios. Y esa recordación produce de alguna manera en nosotros un corazón humilde, un corazón dócil, para evitar volver a caer en eso, para promover de alguna manera o facilitar de alguna forma en nosotros que el accionar de Dios en nuestras vidas nos vaya moldeando, porque nos posiciona en el lugar correcto, de dependencia con aquel que es santo, de dependencia con aquel que es puro, con aquel que es digno, con aquel cuya santidad, cuando nosotros la contemplamos, comienza a santificar nuestras vidas. Y vamos a leer el último acuérdate de parte de Dios, que tiene que ver con los juicios divinos. Vamos a leer entonces en Deuteronomio 24:9. Deuteronomio 24:9. Y vamos a ver qué es lo que nos dice allí el Señor. Deuteronomio 24:9, el cual dice: acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que salisteis de Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que allí hizo el Señor a María, verdad? Ese acto de María de crítica, de soberbia, de querer
ocupar el lugar de otra persona, le sobrevino la lepra y tuvo que pasar, ¿verdad? 7 días fuera del campamento, fuera de la cobertura de Dios. Entonces, Dios establece juicios, Dios establece normas, conductas, las cuales cuando somos obedientes ante ellas, tenemos, ¿verdad?, el beneficio de la bendición, tenemos el gozo de disfrutar de la bendición, de la obediencia, pero también tenemos la libertad de escoger y a veces no escogemos del todo bien, a veces o la mayoría de las veces nos equivocamos al escoger. Bueno, bien, es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra madurez, ¿verdad? Pero esas cosas provocan a veces que vengan juicios de parte de Dios, no porque Dios sea un Dios castigador, no porque Dios sea un Dios severo, sino porque Dios es un Dios justo y ha establecido normas y ha establecido reglas. Entonces, cuando uno rompe una regla, sobreviene una consecuencia. Y esto entonces debemos de recordarlo, debemos de tenerlo también guardado en nuestro corazón, ¿verdad? Para no repetir esas cosas, para no repetir esas hazañas o esos desvaríos, ¿verdad? Muchas veces recordar los efectos negativos de algo nos ayuda a nosotros a no cometer nuevamente equivocaciones, porque, vieron, muchas veces supongamos algo sencillo de la vida cotidiana y que no necesariamente implica un pecado grosso, un pecado importante. Pero supongamos que, bueno, me excedo en la comida, como más de la cuenta y eso provoca en mí un malestar. Me viene diarrea, me viene vómito, lo que fuere, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me siento por haberme excedido en la medida de la comida? Me siento mal. Muy bien, pero pasa ese malestar, pasa esa diarrea, pasa ese efecto, ¿verdad? Y ya a la semana, o quizás menos, ya me olvidé de lo mal que me sentí. Y cuando encuentro nuevamente una mesa servida con el plato que a mí tanto me gusta, ¿verdad? ¿Cuántas veces soy capaz de volver a cometer ese mismo exceso? Precisamente por no acordarme de los efectos. Pero si yo recuerdo los efectos, no es 100% garantizado que me pueda soportar, pero sí voy a tener una ayuda extra para sobrellevar la tentación, para pasar la prueba y no caer nuevamente en la tentación del exceso, porque me acuerdo de los efectos negativos. Y eso es lo que Dios nos quiere estar enseñando aquí, a través de recordar los juicios, acordarnos de los juicios, no olvidar los juicios. ¿Para qué? Bueno, acordémonos de esos efectos negativos que tuvieron sobre nuestras vidas y podamos entonces superar esa prueba y podamos entonces evitar tropezar con la misma piedra una vez más. Error que dicen, y así dice la canción también, ¿verdad? Solamente el hombre es capaz de tropezar nuevamente con la misma piedra. Entonces, qué importante es esto que hemos estado viendo y que se conecta con lo que estuvimos viendo en la introducción a este libro. Entonces, en la introducción a este libro, nuevamente, para hacer la conexión final, nos trabajamos en la importancia del renovar nuestra posición, nuestro pacto con el Señor, pero entonces ahora estamos viendo que para que ese pacto sea renovado y sea renovado con poder, nosotros también hay una clave. La clave es la de recordar, de acordarnos de aquellas cosas pasadas, aquellas cosas buenas que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, aquellas manifestaciones de poder que Dios ha hecho en nuestras vidas, la cual nos da fortaleza, la cual nos da seguridad, la cual nos da un impulso
para seguir adelante, para avanzar. Y este pueblo iba a avanzar a tomar la tierra. Entonces, esas cosas, acordarnos de esas cosas a nosotros nos da el impulso para caminar hacia adelante, hacia las promesas que Dios ha hecho a nosotros, hacia las palabras proféticas que Dios ha establecido para nuestra vida, hacia el propósito divino de Dios para con nosotros. Y también acordarnos de aquellas cosas negativas, las cuales nos alertan, las cuales actúan como una especie de llamado de atención, de alarma en nuestras vidas y que nos ayudan a evitar tropezar nuevamente, que nos ayuda a evitar caer en la trampa nuevamente. Entonces, el acordarnos, ¿verdad?, de esta enseñanza que Deuteronomio está trayendo para nuestras vidas en este tiempo actual es esto, que este acordarnos, ¿verdad? Este acordarnos tanto de las cosas buenas para impulsarnos hacia adelante como de las cosas malas para evitar caer nuevamente en la trampa. Así que, querido hermano, querida hermana, reflexiona durante esta semana en esta palabra y trata de acordarte de todas esas cosas buenas que Dios ha estado haciendo en tu vida para que en esta semana tu fe crezca, para que en esta semana tu fe se fortalezca, para que en esta semana empieces a tomar impulso, tengas un aire nuevo, tengas como una inyección, ¿verdad?, de poder, de adrenalina, de fuerza, una inyección espiritual que te lleve y que te impulse hacia adelante. Pero también acuérdate de las consecuencias negativas cuando cometías errores, de las consecuencias negativas cuando desobedeciste la palabra de Dios, para que también te ayuden en este proceso a poner un límite, en este proceso a poner una barrera cuando venga la tentación para no caer en ella nuevamente. Así que te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu entrada y tu salida en tu hogar. El poder de Dios y su bendición esté rodeando tu casa. En el nombre de Jesús, Shalom, y será hasta la semana que viene. Dios te bendiga.